Señor director, Sí, buenas noches. licenciado Edgar Quispe Torres, doctora Katia Soledad Troncoso Zurita, invitada especial, personal docente y administrativo, padre de familia de la Unidad Educativa Bolivia 4. Vamos a dar inicio. En primer lugar, tengan ustedes muy buenas noches. En nombre de la dirección, personal docente, administrativo y padre de familia y la Comisión Salud, queremos agradecer a la doctora Katia Soledad Troncoso Zurita, máster en Salud Pública y Epidemiología, miembro de la Sociedad de Salud Pública de La Paz, docente asistencial de la Universidad Mayor de San Andrés. Trabaja para el Servicio Departamental de Salud La Paz. La Comisión de Salud de nuestra unidad educativa está integrada por los profesores: profesora Delia Flores, profesora Rosemary Troncoso, profesora Natalie Jiménez, profesora Sandra Escobar, profesora Celia Terque y profesor Félix López Saavedra. La actividad programada por la Comisión de Salud de nuestra unidad educativa Bolivia 4 es una charla educativa: las tecnologías con relación a la salud visual, auditiva y táctil relacionada a clases virtuales, que estaba programada hoy lunes 15 de marzo a horas 19. Por lo tanto, voy a ceder la palabra a nuestra invitada especial, la doctora Katia Soledad Troncoso Zurita. Félix, una cosita, por favor. Antes el director va a hablar, por favor, el director Félix. Antes de la doctora, el director. Muy bien, entonces vamos a tener las palabras a cargo del licenciado Edgar Quispe Torres, director de la Unidad Educativa Bolivia 4. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, doctora Troncoso. Un placer. Estimados colegas, estimados padres de familia, muy buenas noches. De esta manera vamos dando ya curso a las actividades planificadas a través de nuestro PSP y el POA respectivo, la gestión 2021. Una gestión un tanto sui generis por las circunstancias que la estamos palpando, no solamente a nivel local, nacional, sino a nivel mundial, ¿no es cierto? En tal sentido, la temática que se va a abordar nos parece sumamente importante, pues es fundamental para que vayamos nutriéndonos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las formas, ¿no? Nuestras formas de conducta, ¿no? En la familia, en el trabajo, en toda la sociedad. O sea, ¿qué rol vamos a desempeñar? ¿Cuál es nuestro papel? ¿No? ¿Qué estamos haciendo frente a la pandemia? ¿No? Y me parece muy loable el trabajo de la comisión en esta jornada, y pues estoy seguro que va a ser de mucho beneficio en pro de la integridad, ¿no es cierto?, de quienes conformamos esta gran unidad educativa como es Bolivia 4. Con esas palabras vamos a dar por inaugurado estas charlas, talleres. Reitero que va a ir en beneficio de toda la comunidad educativa. Señores papás, estén seguros de que lo que vamos a aprender, porque de eso se trata, aprendemos todos a diario, ¿no es cierto?, de este aprendizaje, de esta enseñanza, pues la tenemos que aplicar. Una vez más, muchísimas gracias, y con las disculpas del caso, mis estimados.
Iris, se fue el audio. ¿Qué pasó? Ah, el nuestro está fallando. El internet está fallando, profesora. Buenas noches. Vamos a tener las indicaciones del señor director. Muchas gracias, señor director Edgar Quispe-Torres. Vamos a continuar con la charla correspondiente por la doctora. Por favor. Sí, buenas noches a todos. Para empezar, agradecida por la invitación. 1.000.000 de gracias a la Comisión de Salud del Colegio Bolivia 4. Agradecida por las palabras del director que van a anteceder a esta charla, que bueno, es una muestra de una forma de acercarme a la población en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Entonces vamos a iniciar la actividad y claro, buenas noches a los que nos están honrando con su presencia también, ¿no? Entonces vamos a iniciar indicando lo siguiente, que este es un año de la salud muy peculiar en el que nosotros estamos viviendo y somos testigos y partícipes de una nueva forma de vida, ¿no? Estamos hablando cómo las tecnologías se han ido apoderando de nuestro entorno, de nuestro cotidiano vivir, de una manera casi que de una manera muy aguda, por así decirlo, ¿no? Una manera que uno no esperaba, porque uno esperaba que todo sea progresivo. Sin embargo, esto ha venido hacia nosotros de forma abrupta, de forma brusca, y bueno, tenemos que convivir con todo esto, ¿no? Entonces, el tema que hemos propuesto para esta actividad son las tecnologías con relación a la salud visual, auditiva y táctil. Soy, como les habían indicado, la doctora Katia Troncoso Zurita. Soy médico con maestría en salud pública, versión epidemiología. Trabajo en el sistema de salud departamental, trabajo para el sistema público de salud. Y bueno, empecemos viendo que la pandemia ha cambiado y ha transformado toda nuestro entorno y, como les decía, todo nuestro enfoque hacia la vida, ¿no? Estamos viviendo, para nadie es desconocido, momentos complicados y los hemos ido viviendo desde hace un año, en donde nosotros teníamos este virus que, como ven, ha acechado a toda la población y que, bueno, ya no es desconocido el efecto que está causando en nuestro diario vivir. Vemos que estamos todo el mundo afectado por la pérdida de seres queridos, por la pérdida de personas conocidas y por la pérdida de valores importantes en cuanto a los colegas, en cuanto a profesionales insignes que, bueno, han partido debido a este mal que ha acechado a nivel mundial. En este contexto, en el contexto de pandemia, que es nuestra actualidad, vamos a ver que en nuestro país hasta el día sábado 13 de marzo todavía se siguen reportando casos nuevos, ¿no? Vamos a lamentar el deceso de más de 11.000 personas en todo el país, que nosotros estamos seguros como salud deben ser más, ¿no? Ahora tenemos un importante número de personas que están enfermas, que han acumulado más de un aproximado de 200.000. Entonces estamos verdaderamente en una situación que esto, como todo el mundo sabe, va a continuar, ¿no? Y así, con esta realidad, nos encontramos con algo muy atípico, pero que bueno, es algo que nos está permitiendo un encuentro eh, entre educadores y educandos, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, casi que después de haber enfrentado una
cuarentena rígida, se plantea en nuestro país que se debe iniciar una educación virtual. Ustedes que son actores de este evento importante, no me podrían decir mucho al respecto, ¿no? Yo solamente les muestro la imagen en cuando el ministro de Educación de ese entonces ya plantea que Bolivia tiene que ingresar en esta nueva era y obviamente todo el mundo tiene que estar preparado al respecto. Así empieza nuestra forma de adaptación a esta nueva manera de enfrentar y afrontar la vida. ¿Qué nosotros vemos como ventajas en cuanto a la educación virtual? Se nos han dicho que reducen los costos. Sin embargo, eso es muy relativo porque mucha gente ahora sí está manifestando que han ido incrementando los costos en función del acceso al Internet, que tenemos que como elemento básico para poder hacer este tipo de conexiones que nos permiten llegar a todas las personas en un grupo determinado que tiene un interés en común, en este caso las clases, ¿no es cierto? Pero entre las ventajas es importante recalcar que no requerimos un espacio físico como el colegio, las aulas, etcétera, que nos eliminan los desplazamientos, que desde nuestro domicilio podemos hacer el enlace, podemos hacer como estamos haciendo ahora, ¿no? El encuentro. Que, como les decía, desde cualquier lugar, puede ser nuestros domicilios o un lugar donde tengamos la prestación del servicio, podemos ingresar a este tipo de eventos o de clases, ¿no? Entre las desventajas, nosotros vemos que hemos podido percatar en revisiones bibliográficas que se destaca que hay la motivación de los estudiantes no es la misma cuando se trata de estos encuentros, que obviamente son virtuales, ¿no? Además que no todos los alumnos, claro, es poco el tiempo, se están pudiendo adaptar a esta nueva forma de emisión de clases, ¿no? Eso es algo que tenemos que seguir evaluando porque la adaptación se mide en el tiempo simplemente, ¿no? Entonces, y lo otro que nosotros vemos como desventaja es que los alumnos cuando no en todo momento pueden manifestar sus dudas y estas dudas no pueden, de pronto no se puede aclarar a todo el conjunto de estudiantes, también por el tiempo y porque, como vemos, estamos encasillados eh, en determinadas celdas donde estamos de repente pidiendo la palabra para que podamos ser escuchados, pero a lo mejor somos varios y no hay esa posibilidad de conexión visual tan fácil como cuando estamos reunidos en un aula. Eso, eso es lo más destacado que podríamos nosotros observar en cuanto a las desventajas y a las ventajas de esta realidad virtual escolar. Para los padres, ¿no? Que esta noche nos acompañan, tenemos nosotros que decirles que este tipo de actividad escolar a la que nos estamos enfrentando nos utilizan más bien desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista biológico, tres de los sentidos, tres de los órganos de los sentidos que son muy importantes. Tenemos 5, como recordarán, el sentido del olfato, del oído, del gusto, del tacto y de la vista. La vista, el oído y el tacto son los 3 sentidos que se están involucrando en estos momentos de manera principal en la virtualidad, ¿no? Porque porque son precisamente estos sentidos los que nos permiten contactarnos desde los elementos visuales del ordenador, la computadora, o de repente utilicen un equipo móvil. Es el sentido del oído que nos está permitiendo agudizar el mensaje que estamos emitiendo, y obviamente el tacto, porque siempre estamos interactuando a través del teclado del ordenador o de pronto desde la pantalla de un teléfono móvil, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar que además en esta charla vamos a hacer hincapié en estos órganos, en estos 3 órganos.
¿Qué decimos con relación al primer órgano que está muy involucrado, que es la visión, ¿no? Ustedes saben que el contacto visual es importante en la relación del maestro-estudiante para captar su atención y poder lograr así que el estudiante logre comprensión, ¿no? Las recomendaciones que nos dan, porque desde el punto de vista salud, para no dañar en exceso, no dañar y no tener como un riesgo de daño el uso de estas tecnologías, es que primero debemos parpadear en cuanto a los ojos, ¿no? Concentrarte en parpadear, hazlo de manera consciente. Hay un estudio que el doctor Nava ha propuesto que indica que en tanto uno esté conectado con la pantalla, solo parpadea una vez en 15 minutos. Lo normal es que nosotros parpadeemos 15 veces por minuto. Entonces, esto es algo que tenemos que controlar, como les decía, para que no sea un riesgo, para que tengamos un daño en este sentido. Tenemos que mantener una sana distancia de la pantalla. La pantalla tiene que estar a una distancia adecuada. Usa el largo de tu brazo, que es lo más práctico y que tiene que estar en aproximadamente a 60 a 65 centímetros. Otra de las recomendaciones que nos hacen es que debemos pausar y descansar la vista. Cada 20 minutos, es decir, de repente, no sé, un periodo escolar dura un poco más de tiempo que ese, pero cada 20 minutos debemos enfocar la mirada por lo menos 20 segundos en otra dirección. Es lo mínimo recomendable. Existen herramientas dentro del mismo ordenador, páginas especializadas que son para el descanso de los ojos, que te hacen el recordatorio de que tienes que por unos segundos descansar la mirada buscando otro punto de fijación. Mira hacia abajo. Es la otra recomendación. Al ver una pantalla, que sea abajo de tu nivel de la visión, para que el párpado cubra la mayor parte del ojo. Hay que evitar mirar la pantalla hacia arriba, porque eso reseca el ojo. Hay que reducir el brillo de la pantalla. Este sencillo paso nos ayuda a tener una salud visual que nos permita mantener el órgano de manera óptima. Debemos graduar la luz, cuidar la iluminación del espacio donde nos encontramos. Debemos cuidar el contraste de luz, evitar ver una pantalla en un lugar oscuro, porque eso va a hacer que nuestra visión se esfuerce un poco más en los puntos de fijación. Si somos usuarios de lentes, tenemos que usar los lentes. Si son de armazón, asegurarse que tengan la graduación adecuada. Y son de contacto, hay que descansar por algunos días, y cuando vamos a usar los elementos tecnológicos es mejor utilizar gafas. Tenemos que evitar el abuso digital, ¿no? Nosotros estamos concentrados en que tenemos que estar en una clase, tenemos que prestar atención y obtener el mayor conocimiento posible, y concentrarnos en eso. No tenemos que recrear nuestra persona una vez que concluya este objetivo de la clase, inmediatamente buscar otro elemento tecnológico. No debemos saltar hacia, digamos, estamos viendo la computadora, hacia el teléfono, o no debemos estar después de haber hecho la clase directo al televisor. Ese tipo de cambios no son buenos, porque seguimos exigiendo más que nuestro órgano se mantenga en funcionamiento, ¿no? Y lo más importante es que no debemos automedicar. Si tenemos alguna molestia a nivel ocular, tenemos que consultar con las personas o con el especialista, que en este caso es el oftalmólogo, para que nos dé el tratamiento en función a lo que sintamos y las recomendaciones de lo que tenemos que hacer. Es importante, padres de familia, ustedes que tienen de pronto que interactuar con diferentes generaciones, es decir, niños que están en primaria, en secundaria, o de pronto menores de 2 años,
tienen que saber que a los menores de 2 años no se les debe ofrecer ningún tipo de distracción de tecnológico, es decir, por comodidad, un padre en ocasiones suele, para que el niño esté tranquilo, darle el teléfono móvil. Eso no se debe hacer. Se deben utilizar otros elementos para distracción, como libros, como juguetes, etcétera. Es importante recordar que un ojo seco, una visión borrosa o nublada, asociado a dolor de cabeza o cefalea y escozor en los párpados, son síntomas que nos pueden indicar que estamos ingresando en una fatiga ocular, ¿no? Una vez que si tenemos cualquiera de esta sintomatología, es importante saber que tenemos que consultar con un especialista. Esto en cuanto se refiere a salud y recomendaciones con relación a la salud visual. Ahora abordaremos un momento lo que es la salud auditiva y obviamente las recomendaciones en función a eso. Estudios científicos aseguran que la exposición a sonidos por encima de los 85 decibeles durante un periodo prolongado puede provocar pérdidas de la audición. Si uno utiliza auriculares o utiliza ayudas auditivas, es importante extremar la limpieza de estos elementos. La Organización Mundial de la Salud calcula que 1.100 millones de jóvenes en todo el mundo podrían estar en riesgo de sufrir algún nivel de pérdida de audición debido a las prácticas auditivas perjudiciales. Más de 43 millones de personas entre 2 y 35 años padecen de una pérdida auditiva discapacitante debido a diferentes causas. Esto obviamente se incrementa porque en esta época estamos también haciendo el uso de mucho de audífonos, de elementos que ayudan a la audición, pero que no estamos viendo los riesgos que esto puede significar, ¿no? Hay recomendaciones para minimizar los riesgos para un daño auditivo, y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos, recomendarles, porque no quisiéramos que sufran algún tipo de daño porque abusen de este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mantener un volumen bajo en los aparatos de audio personales. Los equipos inteligentes, es decir, la tecnología actual nos permite determinar con un mensaje que indica si usted supera este grado de volumen, no es dañino para su salud, digamos. Entonces uno tiene que estar pendiente de ese mensaje, que es una recomendación, porque como les decíamos, por arriba de 85 decibeles, sí estaríamos arriesgando a dañar nuestro órgano del sentido del audio, ¿no? Tenemos que limitar el tiempo, actividades ruidosas, ¿no? Recordar que nuestros adolescentes, nuestros estudiantes en secundaria, pues son muy musicales y al oír la música no siempre exceden el volumen y además pues se acompañan de actividades sociales que ahora obviamente están limitadas, pero que por la misma edad, por el mismo grupo etario que representan, son personas festivas. Entonces, normalmente en las fiestas, el tiempo de ellas, de la duración de estas, asociado a sonidos fuertes, pues hay que limitarlos, ¿no? No tenemos que tener la conciencia de que esto afectaría de una manera importante a nuestro sentido del oído. Hay que vigilar los niveles seguros que le decía de exposición al ruido. Vivimos en una modernidad además donde han ido incrementando el transporte, las construcciones son de manera más importante, sobre todo en las ciudades, entonces siempre estamos sometidos a ruidos que ya sean son parte de lo que del entorno, ¿no? De lo que nos rodea. Entonces tenemos que procurar siempre solicitar que existan tiempos en que si están haciendo determinados ruidos, que que ese tiempo sea limitado y que tengamos un tiempo de reposo.
hay que prestar, como les decía, atención a las señales de advertencia de pérdida de la audición, o sea, señales como no oigo bien, tengo que aumentar el volumen del teléfono, tengo que aumentar el volumen del radio para escuchar las noticias, o de repente estoy conversando con mis hijos, pero ya no escucho muy bien lo que me quieren decir. Entonces, esos son signos de que uno está disminuyendo el funcionamiento, se ha disminuido más bien el funcionamiento óptimo de este sentido, ¿no? Entonces siempre hay que prestar atención, no oigo bien, pero bueno, debe ser algo pasajero. Es posible que fuera algo pasajero o es posible que esté relacionado a algo que sea de fácil resolución, pero es importante hacerse una revisión auditiva periódica para saber si lo que uno tiene en función a la disminución de la agudeza auditiva es algo que se puede corregir o es algo que conviene que se detenga para que su progresión no sea al final un deterioro completo de este sentido, ¿no? Entonces, y siguiendo esta actividad, pues vamos a hablar además de otro sentido que les decía que es importante y es el sentido y la salud táctil, ¿no? Hablamos de táctil y esto se trata del tacto. Nosotros estamos ahora utilizando mucho las manos, ya no en el sentido de la escritura, como cuando se conciben las clases presenciales, sino por el contrario, más bien en la escritura, en los ordenadores o con los teléfonos móviles. Entonces, viendo cómo se comporta el funcionamiento de las manos con esas actividades, se ha determinado que el dedo que se lesiona con mayor frecuencia es el pulgar. Se dice que entre los jóvenes lo pueden ver, es el que se emplea más para la redacción de mensajes o la redacción de trabajos, ¿no? Lo que exige que el pulgar tenga un gesto de como una pinza, por eso se llama el gesto de pinza del pulgar. En las primeras fases, cuando hay una lesión del pulgar, el dolor aparece de forma ocasional en esa región, ¿no? Pero en etapas más avanzadas se convierte el dolor, diré, en algo crónico y constante. Y lamentablemente, cuando estos dolores van progresando, afectan las actividades cotidianas, sean estas laborales o estas sean de actividad doméstica en casa, y en ocasiones también vienen acompañado a cambios degenerativos de la articulación de este dedo y que pueden inclusive afectar a la muñeca. Recomendaciones para minimizar los efectos del uso de los ordenadores para las clases virtuales. Tenemos que alternar en el sentido del tacto, en el uso de las manos, los dedos, cuando estemos manejando el teclado, para que no focalicemos el estrés siempre sobre la misma estructura. Eso es importante, tenemos que alternar los dedos. Sepan que cuando uno está frente a un ordenador por mucho tiempo y está utilizando el sentido, como les decía, de la vista, pero además está en una posición por largo tiempo que no cambia, o sea, estamos estáticos por un buen tiempo. No podemos mantenernos así, sino que tenemos por el contrario que realizar descansos frecuentes, hacer movimientos y ejercicios de flexibilización y movilización de las articulaciones, de los dedos, de los codos, de todas las articulaciones que implican los miembros superiores y la región del cuello. ¿Por qué? Porque este estado de sentarse, de mantenerse sentado, hace que de alguna manera tengamos los músculos contracturados, porque estamos asumiendo y tomando una posición. Entonces, esta posición obviamente va a significar que los músculos se mantengan de una manera y se van a agotar.
Entonces, cuando nosotros cambiamos y hacemos determinados movimientos, cambiamos de posición, eso nos va a ayudar a que se relajen nuestros músculos, que se tome determinada posición en el cuerpo que permita que trabajen otros. Entonces tenemos que buscar eso. De repente, en algún momento, han debido sentir lo mismo los maestros, porque ellos también están siendo siempre están teniendo esta situación de posición, ellos mismos deben sentir entre los colegas que tenemos en la charla, alguno debe haber sentido a lo mejor alguna molestia a nivel cervical y es por eso, por la posición en la que se mantienen y por que esta posición se mantiene por un tiempo que es bastante, digamos, ¿no? Por ejemplo, un periodo de 20 minutos, de 40 minutos sin el cambio de posición, como les digo, va a poner en estrés los músculos que tienen que relajarse y permitir que otros músculos también nos ayuden a equilibrar estos estados de estrés. Tenemos que sostener los dispositivos, sea este un ordenador o un teléfono celular, a la altura de los ojos, evitando inclinar la cabeza abajo más de 5 minutos seguidos. ¿Por qué? Porque esta posición, ¿qué hace? Que cuando volvamos a rectificar el cuello, vamos a tener el agotamiento a nivel del cervical, pero de pronto nos pueden dar también mareos. Entonces, por eso es importante la postura, es importante que ubiquemos un espacio que nos permita estar cómodos. La postura debería ser siempre la correcta, con un buen respaldo en la espalda y los pies sobre el suelo. Y cuando sea posible, es mejor conectar los aparatos al ordenador y trabajar con el teclado de la computadora. Es mucho mejor mantenerse así, siempre en la medida de las posibilidades, tener la disponibilidad de un escritorio que nos permita tener la comodidad para el cuerpo. Tenemos que siempre estar vigilantes ante la aparición de síntomas y, llegado el caso, ponerse siempre en manos de un profesional de la salud que sea referencia, ¿no? En el caso que nosotros hemos visto ahora de estos órganos, será pues el oftalmólogo, será pues el otorrinolaringólogo que nos va a poder ayudar en hacer un adecuado seguimiento a cualquier situación de molestia o de síntoma que tengamos, y obviamente sí vamos a ayudarnos también con el fisioterapeuta para esta situación de las posiciones y las contracturas que esto nos pueda generar. Es mucha la información para compartir. Realmente este tema es muy extenso. He intentado hacer un resumen lo más amigable posible al respecto, porque es importante fijar elementos que nos sean útiles, ¿no? Recordar mensajes que básicamente es cómo cuidarnos para que nosotros podamos poder enfrentar estos nuevos retos de la mejor manera. Entonces yo estoy muy agradecida, aquí está concluyendo la presentación, que como les decía, he intentado ser lo más amigable posible. Si ustedes gustan alguna pregunta al respecto. Voy a ceder la palabra a la profesora Rosemary, lo que indicaba la doctora, ¿no? Las preguntas pueden hacerlo por el chat para que pueda responder algunas dudas que ustedes tengan, distinguidos padres de familia o colegas, por favor. Gracias, profesor. Gracias, profesor Félix. Un ratito, por favor, antes. Gracias, profesor Félix. Yo quiero dirigirme también a los padres de familia. Primero, antes que nada, darles las gracias por haber asistido a esta charla, ¿no, señores padres de familia? Y ustedes se preguntarán por qué están dando esto para los padres y no así para los estudiantes. Habíamos pensado en ustedes, ¿por qué? Porque ustedes son los agentes directos, quienes tienen que cuidar la salud de sus hijos.
Por eso es que nosotros hemos dicho que esta charla va a ser dirigida más a padres de familia. Sabemos que hoy en día con las clases virtuales, señores padres de familia, ustedes tienen que buscar un lugar adecuado para que sus hijos, pues, o sus hijos tengan buenas posiciones, para que ellos puedan trabajar de manera correcta en esto de las clases virtuales. Un lugar donde ellos puedan sentarse, donde puedan estar cómodos. Ustedes han escuchado la charla de la doctora. Hay muchas partes donde indica que los estudiantes pueden dañar algunos órganos si es que no están bien acomodados. Uno hace lo posible, yo entiendo, hace lo posible, pero tratemos de hacer también, ¿no? Para que nuestros estudiantes estén cómodamente escuchando o aprendiendo, porque vamos a seguir con estas clases virtuales, me imagino, ¿no? Ellos a veces, pues, no saben ustedes, estar sentado toda la mañana es recansador, tanto para nosotros también como para los estudiantes. Por eso es que, señores padres de familia, vamos a pedirles, por favor, que ustedes hagan eco de toda esta charla a los hijos, a sus hijos, para que les ayuden, para que ellos también, porque a veces los estudiantes, bueno, a veces no toman mucho interés en la salud, pero los padres sí, ustedes sí van a tomar más interés porque ustedes aman a sus hijos, por lo tanto, van a cuidar de ellos. Entonces, es por eso que nosotros hemos hecho esta charla para ustedes, señores padres de familia. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas, y si hay inquietudes de ustedes, papás, la doctora va a estar, pues, dispuesta a abstenerlas o a decirnos muchas cosas, tal vez, abordar algunas dudas, ¿no? Vamos adelante, profesora Janet, perdón, va a disculpar que le haya cortado. Adelante, profesora Janet. Profesora Janet. Sí, pues gracias. Buenas noches a todos los padres de familia, los colegas que están aquí presentes y a la expositora. Bueno, creo que tenemos que empezar afirmando que no somos seres virtuales, somos seres humanos, ¿no? Entonces, esto no es por lo que nosotros queremos hacer o porque queremos que las cosas sean así. Estamos haciendo directamente todo esto, la educación se ha vuelto virtual por el hecho de que estamos viviendo en una pandemia dura y probablemente esto endurezca mucho más, y para eso me parece muy bien felicitar a la Comisión de Salud de tomar las previsiones. Bueno, antes que una pregunta, es decir, vuelvo a decir, a los padres de familia, somos seres humanos, como ya ha dicho la doctora, tenemos, inclusive con tanto usar el pulgar, puede haber una fractura dentro del pulgar, y eso puede ocasionar varios aspectos, ¿no? Inclusive de ya no participar de las clases. Bueno, aquí va mi pregunta más de orden de la especialidad de la expositora, de decir, quiero que le explique a los padres de familia que nosotros estamos pasando clases únicamente de 8 a 9 menos 20, perdón, a 9 y 20 en una primera instancia, y de 9 y 20 a 11 menos 20. Algunos de los padres inclusive han criticado que debería de ser seguido, que debería de funcionar el horario anterior, como si fueran las clases presenciales. Entonces, yo quisiera que un poquito haga énfasis por qué directamente se tiene que reducir el tiempo de estar en la pantalla, el tiempo de estar escuchando, y sobre todo el tiempo de atención que tienen los chicos cuando están frente a un celular o frente a un ordenador. Gracias. Sí, su pregunta y su comentario vienen muy bien a toda la actividad que están desarrollando, pero además nosotros habíamos hecho una introducción donde indicábamos que esta pandemia nos ha condicionado a toda esta situación, ¿no? A toda esta nueva realidad, que bueno, tenemos que adaptarnos, es algo que tenemos que hacerlo porque el virus va a continuar con nosotros y se va a permanecer. Muy probable hasta que la humanidad desarrolle
o de otra manera, ¿no? Entonces, como usted decía, estimada profesora, sí es importante que los padres sepan, y ya lo habíamos recalcado también en algunas presentaciones, por ejemplo, con relación a la vista, esta puede estar fija en un determinado punto, pero que no sea por más de 20 minutos y que después tienen que ir refrescando la vista buscando otro punto visual. Entonces, estas funciones, estas recomendaciones para no dañar los sentidos es lo que hace importante que se tomen en cuenta para eso que usted dice, reprogramar los horarios, reprogramar de repente inclusive la actividad, ¿no? Lo mismo sucede con el sentido del oído, que son los más involucrados en este tipo de interacción ahora como una alternativa educativa, ¿no? El sentido del oído puede uno estar con un micrófono, digo, con unos audífonos para mejorar obviamente, mejorar la calidad de la audición, pero tampoco lo puede hacer por un tiempo ilimitado. Sí, me parece bien, de pronto dicen, está recomendado como 1 hora uno puede estar, pero a determinado nivel de volumen, no puede exceder ese volumen por más tiempo. Está visto desde el punto de vista científico que la atención en el ser humano no es algo que sea de pronto que tenga un periodo largo de duración, ¿no? Depende mucho de la motivación y está bien comprendido que para el proceso enseñanza-aprendizaje todos los sentidos son importantes. Sin embargo, cuando nosotros estamos no reduciendo, sino readaptando nuestra manera de asumir la educación, estamos viendo que son 3 los sentidos básicos que van a estar bien involucrados de los 5 que tenemos. Cuando se habla de un proceso de enseñanza-aprendizaje, los 5 sentidos deberían estar funcionando en coordinación, prestando la atención necesaria para el aprendizaje. Usted tiene toda la razón cuando dice que se tienen que hacer regulaciones en cuanto a los tiempos, por lo que ya hemos explicado. También tienen que saber que, como les decía en un principio, una de las desventajas es que este sistema todavía no le motiva al estudiante, tiene que adaptarse para poder concentrarse en todo lo que está viendo y eso le va a costar más tiempo, ¿no? Entonces, asociado a todo el proceso de adaptación biológico al que estamos siendo conducidos con esta nueva realidad que estamos viviendo, va todo lo que los colegas en la experiencia pueden inclusive ser más agudos, ¿no? Que nosotros, porque un maestro puede determinar el grado de agotamiento o el grado de atención que presta a la clase y ahí mismo podemos determinar el tiempo en el que conviene que el tiempo de aprendizaje sea productivo. Entonces, sí, para los padres, indicarles que estos cambios, como decía la profesora, son y están establecidos por las recomendaciones biológicas en la mayoría de los casos. Gracias. Gracias, doctora Troncoso. Señores padres de familia, si hay otro papá que quiere participar con alguna pregunta, adelante, por favor. ¿Alguien que quiere preguntar algo? Bien. Creo que la participación de la doctora ha sido bien clara. Entonces, no habiendo más preguntas, profesor Félix, si usted tiene alguna otra pregunta, papás, señores padres de familia, mamás, ¿no hay preguntas? Bien, doctora, creo que está bien clara la charla, ha sido bien clara. Espero que pues los papás también colaboren con la salud de nuestros estudiantes, porque la salud es muy importante, tanto para nosotros, profesores, como para estudiantes. También para ustedes, papás, porque hay muchos papás también que trabajan con estos instrumentos, ¿no? Bien, vamos a ver, profesor Félix, adelante. Profesor Félix.
Profesor Félix, Sí, no hay nada profesora más. Rosemary. ¿Alguna pregunta? ¿Los Viendo colegas? que no hay preguntas ni dudas que sí está en la gentil concurrencia, agradecer a la doctora Katia Soledad Troncoso Zurita por esta bellísima exposición que lo hizo, realmente que nos va a servir tanto a los maestros que a los estudiantes, y poder, ¿no?, los padres de familia, hablar con sus hijos e hijas y poder indicar la situación de esto de los sentidos, ¿no? Muchas gracias, doctora, por la presencia, y también agradecer a los padres de familia por su presencia en esta charla que realmente significa mucho, tanto para ellos como para nosotros, los profesores. Muchas gracias, distinguida doctora. Bien, no viendo más, ¿hay algo que quiere decir la doctora? Sí, yo quisiera, sí, para mi despedida, yo soy la agradecida, le estoy muy agradecida a los profesores, a la comisión que me ha invitado para compartir esta pequeña parte de lo que es todo una ciencia, la medicina. Les estoy muy agradecida que me permitan llegar a una población de padres que deben estar siempre preocupados por sus hijos, y yo les agradezco que tengan esa actitud tan importante frente a nuestro futuro de Bolivia, que son los jóvenes. A ellos nos debemos para que nuestro país se engrandezca y así pues tengamos mejores días para todos, ¿no? Yo la agradecida, vuelvo y repito, muchísimas gracias. Siempre estaré para lo que necesiten y siempre estaremos en contacto, ¿no? Para lo que hiciera falta. Gracias, doctora. Muchas gracias por sus palabras. Bien, señores padres de familia, agradecerles también por su participación. Colegas, padres de familia, que tengan ustedes muy buenas noches. Nuevamente, reiterarles nuestros agradecimientos de parte de la Comisión de Salud. Gracias. Hasta otra oportunidad, queridos papás. Gracias, queridos colegas también.